Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, pues como todos los domingos, hacemos estas prácticas correspondientes a las conferencias de fase A que vimos en la semana y pues los días domingo vemos la práctica correspondiente. En la semana vimos la conferencia de estados y eventos y pues acá estaremos haciendo la práctica que se corresponde con esa conferencia. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos iniciando la práctica del día de hoy. Para las personas que quieran compartir el link de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Vamos a ir revisando rápidamente el audio y a ver si llegan los mensajes para iniciar entonces. Bueno, veo que si llegan, está bien. Bueno, vamos a ir iniciando la práctica del día de hoy. Entonces vamos a pasar rápidamente a las diapositivas para iniciar la práctica del día de hoy. Venciendo el sufrimiento. Entonces, como les decía, esta práctica que se corresponde con estados y eventos, esa conferencia. A través de esta práctica vamos a aprender la técnica para acabar con los estados equivocados que llenan nuestra vida de sufrimiento y esclavitud. O sea, allí vamos a ver pues cómo todos esos estados de preocupación, de dolor, de angustia, de nerviosismo, de desesperación, todos son parte de esos estados de sufrimiento y de esclavitud en las que nos pone nuestro ego. O sea, cuando no estamos en autoobservación viendo cuál es el defecto que se quiere alimentar, cuál es el defecto que nos quiere estar robando energía a través de esas impresiones que se generan en nosotros, a través de las sensaciones en el cuerpo, a través de cómo se identifica nuestra emoción, causándonos tristeza, dolor, angustia, nervios, desesperación en la emoción y en nuestra mente pues cualquier cantidad de justificaciones para que nos mantengamos en ese estado y de esa manera pues estar perdiendo energía. Entonces a través de esta práctica pues vamos a observar cuáles son esos estados equivocados para ir pues disolviéndolos. Hablábamos en la conferencia lo que era estados y eventos. Hablábamos de que un evento es un acontecimiento exterior. Entonces es algo que sucede fuera de nosotros, pero el estado es la disposición anímica que se tiene frente a ese evento. Hablábamos cómo incluso hay estados que no se corresponden con el evento, donde podemos estar alegres en una situación de tristeza o tristes en una situación de alegría. Sin embargo, lo que corresponde es que observemos nuestro estado interior para ver cuál es el defecto que nos mantiene en ese estado, independientemente de cuál sea la situación externa, y de esa manera pues alcanzar el equilibrio a través de la muerte psicológica. Hablábamos también en la conferencia pues cómo hay estados muy equivocados, como vemos acá, estados de pesimismo, estados de autoconsideración, estados de melancolía o estados de odio,
son muy equivocados porque nos roban muchísima energía y recordemos que nosotros somos como un imán. O sea, en la medida en que nuestra psicología nos pone en esos estados muy equivocados, pues entonces vemos cada vez la cosa peor. Ah, es que nos está yendo mal y entonces ahora sí, pues nos vamos a morir de hambre, nos vamos a quedar en la calle, vamos a morir. O sea, siempre nuestros yoes nos van a llevar a esos aspectos cada vez más dramáticos en la medida en que nos vamos identificando. En la autoconsideración, pues no, pues nadie me quiere, nadie me trata bien, todas las personas son unos malagradecidos, es que hoy en día no se puede confiar en nadie porque yo sí soy bueno, pero todos los demás resulta que son muy malvados. Entonces esos estados de autoconsideración también tenemos que observarlos porque como hemos visto pues en conferencias anteriores en realidad no somos tan buenos como nos creemos. Entonces eso también hay que observarlo, los estados de melancolía, donde nos sumergimos en aquellas tristezas de que, ay, que no es posible, eso que me pasó, no tiene solución, no sé cómo hacer, me siento demasiado mal y en lugar de observar ese estado y cuáles son los detalles que se están allí manifestando y eliminarlos, pues nos entregamos a esa melancolía, o sea, nos identificamos. Y están los estados de odio, porque ya incluso estando en el conocimiento, pues estos estados hay que considerar también pues cómo llegan a generarnos muchos karmas y karmas muy pesados incluso. Porque esos estados de odio, en lugar de llevarnos hacia la comprensión, recordemos que el trabajo de desarrollarnos internamente, el trabajo de autorrealización, implica que estamos trabajando para volvernos cada vez menos densos, o sea, irnos de estas 48 leyes hacia abajo que estamos ahora mismo, pues ir subiendo para alcanzar la única ley del amor, que es la única ley que rige en el absoluto. Sin embargo, los estados de odio pues son todo lo opuesto, o sea, nos llevan lo más abajo en las infradimensiones, en nuestras propias infradimensiones, porque esos estados de odio pues nos llevan es hacia la venganza, hacia maltratar a otros intencionalmente y allí pues vamos también a traer en consecuencia eso que estamos generando o permitiendo que se genere en nuestro interior. Entonces, por eso hay que estar revisando esos estados muy equivocados. Vienen siendo un gimnasio psicológico cada uno de estos estados muy equivocados, porque allí hay muchísima conciencia atrapada. O sea, si uno dice, por ejemplo, no, es que yo no puedo tratar bien a esa persona porque es que esa persona lo que me hizo fue imperdonable. Pero ¿quién es el que no perdona? O sea, allí es que tenemos que observar quién es el que no perdona, porque el que no perdona precisamente es nuestro ego. El ser no tiene ningún tipo de odio, el ser no tiene ningún tipo de represalia hacia nadie. El ser siempre está buscando es revisar cada uno de esos estados para alcanzar la comprensión a través de la reflexión. Entonces, revisar pues esos estados de odio también porque nos llevan a desarrollar mucha maldad dentro de nosotros y estaríamos trabajando en lugar de irnos hacia el amor, pues nos estaríamos yendo hacia el lado contrario. Entonces, pues vamos a aprovechar si tenemos algunos de estos estados de pesimismo, de autoconsideración, de melancolía o de odio, pues lo podemos trabajar el día de hoy. Hablábamos sobre los estados equivocados versus el sufrimiento, donde veíamos pues, que todos los estados equivocados nos generan sufrimiento, esclavitud y dolor. Estos se convierten en un imán que atrae desgracias a nuestra vida, que era lo que comentábamos hace un ratito y en la conferencia lo hablábamos, pues como en función de toda aquella, digamos, aquella avalancha de sentimientos y estados equivocados internos, donde estamos, no que esa persona, porque lo que me hizo, no a esa persona debe pasarle esto y aquello y lo otro. Y entonces la persona dice, y tan mal que me está yendo, no juegue, y de paso viene y me pasa esto otro, o sea, es que es el colmo cuando son otros los que son malos, es a mí a quien le va mal, pero no nos estamos autoobservando, o sea, estamos despotricando hacia afuera, deseándole mal a otras personas, y eso es lo que estamos atrayendo.
Entonces, comprender eso, que nuestros propios estados equivocados pues nos están generando sufrimientos. Bien dice un dicho por allí que el resentimiento genera un veneno que no mata al que nos generó, sino a nosotros mismos. Entonces, por eso es tan importante pues observar esos estados equivocados, porque a quien le generan sufrimiento es a nosotros, porque en la medida en que alimentamos más esos estados, pues estamos atrayendo en consecuencia más situaciones de este tipo. Entonces vamos a hacer la práctica. Bueno, por acá nos saluda Margarita Leal. Vamos. Un saludo para ti, Margarita, y para los compañeros que veo que se encuentran ahora mismo conectados. Entonces vamos a hacer la práctica venciendo el sufrimiento. Vamos a iniciar haciendo la conjuración del belilín y el círculo mágico, que recordemos aleja las energías negativas del ambiente, larvas, magos negros, etcétera. Y el círculo mágico pues nos encierra en ese ambiente pues ya protegido. Vamos a hacer una respiración. Inhalamos lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces inhalamos, retenemos, exhalamos. Entonces ahora sí hacemos el belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora hacemos el círculo mágico de protección, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así, libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para hacer la práctica que tiene como finalidad sacrificar nuestros sufrimientos. Entonces vamos a hacer cada uno su petición internamente. O sacrificar esos estados equivocados. Entonces vamos a relajar nuestro cuerpo psíquico y físico antes de hacer la práctica para cuando nos relajamos psíquica y físicamente, pues nuestro cuerpo se pone en armonía con nuestro ser para que podamos estar concentrados durante la práctica. Entonces, para relajar nuestra emoción, vamos a respirar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 3 veces. Inhalamos. Retenemos.
Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestra mente concentrándonos en escuchar sonidos lejanos. Podemos iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos del exterior sin identificarnos con ningún sonido. O sea, no nos vamos a poner a pensar en ningún sonido, sino que percibimos, se escuchó un perrito por allí, bien. No nos vamos a poner a pensar que de quién es el perrito, que si se llama fulanito, no. Un sonido de un perro. Por allá sonó un vehículo, por allá otro sonido y vamos soltando y buscando uno más lejano. Vamos a hacerlo durante un minuto. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Para esto vamos a utilizar la imaginación. Vamos a hacer como una especie de escáner donde vamos a ir revisando cada parte de nuestro cuerpo. Para eso vamos a empezar a imaginar y sentir cada parte de nuestro cuerpo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Vamos a tratar de, o sea, en ese escáner, como que ir pasando, haciendo como un barrido a ver dónde hay tensión en alguna parte de nuestro cuerpo. Vamos a hacerlo como lo hemos hecho en otras oportunidades, que lo hacemos a través de la respiración. Vamos a respirar lenta y profundamente pasando ese escáner, o sea, como que buscando donde hay tensión en alguna parte de nuestro cuerpo y allí donde encontremos alguna tensión, pues vamos a o hacemos la petición de muerte internamente, Madre Divina, elimíname este yo que me está tensionando esta parte del cuerpo, o le damos tres palabras de relajación para que esos nervios, esos músculos, esos tendones que estén comprimidos, pues se relajen, se suelten, se distensionen. Entonces vamos a hacerlo con la respiración y recordemos, estamos pasando ese escáner por cada parte de nuestro cuerpo, buscando a ver dónde hay algún tipo de tensión. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Allí observamos dónde hay tensión en alguna parte de nuestro cuerpo. A esa parte le ordenamos, suéltese, cálmese, tranquilícese. Inhalamos, retenemos, exhalamos, soltando esa tensión en esa parte del cuerpo. Revisamos nuevamente donde hay alguna tensión. Inhalamos, retenemos, exhalamos. A esa parte donde observemos tensión, le ordenamos a esos nervios, músculos, tendones, suéltese, cálmese, relájese. Inhalamos, retenemos, exhalamos, soltando esa parte.
Volvemos a observar. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Revisamos donde hay tensión. Allí a esa parte del cuerpo le ordenamos. Relájese, cálmese, suéltese. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos, soltando esa parte. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el estado interior que más nos produce sufrimiento en este momento. O sea, cuál es ese estado que nos genera ese desequilibrio. O sea, vamos a revisar solo durante un minuto porque vamos a escoger, o sea, cuál de esos estados presentes últimamente pues nos están generando ese sufrimiento, algún aspecto de la soledad, del desamor, del despecho, algún disgusto, alguna deuda, eh, algo en el trabajo, alguna circunstancia con algún familiar. Entonces vamos a buscar cuál es esa situación que vamos a estudiar el día de hoy, que nos genera sufrimiento. Entonces vamos a observar durante un minuto para elegir pues cuál es ese aspecto de nuestra psicología que vamos a trabajar el día de hoy. Iniciamos. Allí tenemos varios ejemplos. Eso que nos ha estado preocupando últimamente, que nos molesta, que nos causa desagrado. Vamos a revisar. Muy bien. Ya habiendo elegido, recordemos que cada uno puede trabajar en su cuadernito o lo puede hacer internamente. Recordemos que acá por cuestiones de tiempo pues lo hacemos en pocos minutos, pero cuando estamos haciendo una meditación reflexiva, pues cada uno no se pone tiempo, sino que pues mientras yo reviso y sigo encontrando detalles de defectos psicológicos, pues allí continúo. Entonces, acá lo hacemos con minutos, es para no extendernos mucho. Entonces, ¿por qué me genera sufrimiento eso que se mantiene allí en mi cabeza? Vamos a ver. Frente al evento encontrado, determinemos cuáles son los estados psicológicos que me hacen sufrir. Entonces, vamos a ver por qué me genera sufrimiento ese estado que tengo internamente, eso que me está generando algún tipo de preocupación, algún tipo de malestar, pues vamos a ver cuál es ese estado. Entonces, ¿qué me dice esa mente? ¿Por qué me genera sufrimiento? Si, por ejemplo, escogimos estudiar la soledad, pues nuestra mente va a empezar a decir, no, es que no tengo apoyo de nadie, es que nadie me colabora, en lugar de colaborarme me hacen más bien peso, a nadie le importa lo que me pasa, los demás sí tienen compañía, yo debe ser que es que tengo algo porque nadie se me acerca, no levanto pero ni polvo, todo eso que va diciendo nuestra mente, vamos a observarlo e ir pidiendo muerte a eso. Si estamos trabajando sobre un disgusto, pues entonces todo lo que se genera frente a ese disgusto, ¿no? Que esa persona, ¿cómo es posible que dijo eso de mí? Eh, y pues dijo eso de mí, pues yo no lo voy a volver a ayudar más nunca. Esa persona es un malagradecido, malagradecida. Yo no la voy a tratar más, voy a hablar con fulanita que es amiga de nosotras para que sepa el tipo de personas con las que se junta, cuántas cosas nos dice nuestra mente. Entonces vamos allí a revisar eso que está detrás de ese sufrimiento, o sea, por qué me genera sufrimiento. O porque entonces se generó esa situación desagradable y resulta que entonces ahora no voy a tener el apoyo de esa persona.
o siento que me va a hacer daño entonces esa persona porque tuvimos ese inconveniente. Vamos a ver entonces qué está detrás. Cuando le preguntamos a nuestra mente por qué me genera sufrimiento, nuestra mente empieza a decir todo lo que vaya diciendo allí la mente, vamos a ir pidiendo muerte. Vamos a dar 3 minuticos. Recordemos que esto del tiempo es porque estamos pues en una práctica en internet, pero cada uno cuando está haciendo el estudio pues sencillamente no se pone tiempo, sino que mientras siga viendo detalles continúa eliminando pues todo lo que se va presentando. Entonces vamos a iniciar a todo lo que diga la mente, pues vamos a empezar a pedir muerte. Madre Divina, elimíname este defecto. En el aspecto que nos mantiene generando sufrimiento, el que decidimos trabajar el día de hoy. Iniciamos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Quién es el que está sufriendo? Allí vamos a determinar qué defecto psicológico está detrás de cada una de esas razones para sufrir. Entonces, por ejemplo, donde decimos no tengo el apoyo de nadie, entonces en ese yo de la soledad, pues vamos a ver que cuando el yo dentro de uno dice es que no tengo apoyo de nadie, estás esperando que otro haga las cosas por uno. Entonces ahí están yoes de pereza, yoes de dependencia, yoes que de debilidad incluso, que no se sienten capaces de hacer las cosas solos. Entonces yoes de autoconsideración incluso. Cuando uno dice a nadie le importa lo que me pasa, allí hay autosimpatía, hay orgullo, aspectos incluso de victimismo también hay allí. Cuando decimos los demás si tienen compañía, nosotros no, pues allí vemos que incluso se generan detalles de envidia,
porque entonces vemos, ay, ¿por qué los demás sí, por qué yo no? Allí también incluso se manifiestan yoes de fracaso, donde sí, porque es que mira, a otros sí les va bien, a mí no, otros sí tienen compañía, yo no. Eso también hay que estarlo observando y eso que encontramos detrás, pues es a lo que vamos a estar también pidiéndole muerte. Si es algún disgusto, entonces que nos dice la mente, esa persona está hablando mal de mí, pues cuál es el yo que se molesta porque estén hablando mal de mí. Es ese yo del que dirán, ese yo de la personalidad, esos yoes de la apariencia, esos yoes que quieren mantenerse puros, castos, con buenos conceptos de las personas, esos yoes correctos en nosotros son esos que se sienten mal. Cuando decimos no me va a volver a hacer favores, pues allí estamos viendo también incluso aspectos de codicia y aspectos también de pereza. Porque, ay, voy a perder entonces esas facilidades que me daba esa persona. Vemos cuando nos dice la mente es un mal agradecido, vemos allí pues también aspectos de la autoconsideración, del victimismo, muchas veces incluso yoes malintencionados en uno, que muchas veces dicen, no, pues yo tampoco le voy a hacer favores, esa persona también necesita de mí en esto, en aquello, en lo otro, y no le voy a ayudar a partir de ahora. ¿Qué hay detrás? Pues esos yoes de venganza, esos yoes perversos, maldadosos en uno, malintencionados en uno, que también hay que observar y estar pidiendo muerte. Entonces vamos a revisar y vamos a estar pidiendo muerte. ¿A quién es el que está sufriendo? O sea, detrás de cada uno de esos aspectos que encontramos, detrás cuál es el defecto que está sufriendo en realidad, porque recordemos nuestra conciencia no sufre, o sea, nuestro ser no sufre, los que sufren son nuestros defectos psicológicos. Entonces vamos a revisar durante los próximos 3 minuticos y recordemos estar pidiendo muerte a cada detalle que vayamos encontrando.
Muy bien. Ahora vamos a revisar cuáles son los detalles de este yo que me hacen sufrir. Entonces vamos a descubrir los detalles psicológicos que describen al personaje encontrado detrás del sufrimiento. Por ejemplo, si estábamos estudiando en el aspecto de la soledad, no tengo el apoyo de nadie y veíamos que hay pereza y hay dependencia, entonces vamos a revisar cuáles son, o sea, de manera detallada. Entonces, si decimos no tengo apoyo de nadie, entonces, ¿en qué sentido? Ah, pues no tengo a alguien que me cuide cuando estoy enferma, no tengo a alguien que me ayude con las labores de la casa, necesito a alguien con quien pueda ir al cine o ver películas, necesito a alguien que me ayude con las compras, a pagarlas, a traerlas incluso a la casa, tener a alguien con quien compartir, con quien sentarse a hablar, con quien sentarse a comentar sobre los problemas o los inconvenientes del día, pues vamos a ver lo más detalladamente posible en eso de no tengo apoyo de nadie. O sea, esos detalles detrás de ese no tengo apoyo de nadie. O sea, detrás de esa pereza y de esa dependencia. También cuando dijimos a nadie le importa lo que me pasa, que veíamos que hay autosimpatía y orgullo, pues entonces vamos a ver cuáles son esos detalles de ese yo que me hacen sufrir. Entonces es que quisiera ser importante para alguien, es que quisiera que alguien me necesite, es que quisiera que alguien me admire, que alguien me complazca, que alguien que me traiga flores. Entonces allí vamos a revisar lo más detalladamente posible. Cuando hablamos, por ejemplo, de que los demás sí tienen compañía y allí se generaba la envidia, pues entonces vamos a ver eh, cómo se manifiestan detalles allí de la envidia, donde se puede decir, por ejemplo, esa persona no se merece la pareja que tiene, yo sería mejor, o el yo nos dice, nadie quiere estar conmigo, es que debe ser que tengo algo, es que debe ser que no sé, soy muy fea o soy de muy mal carácter, o el ser no me colabora, caemos entonces en soberbia, en esos aspectos de envidia. O sea, cada uno vamos a buscarle lo más detalladamente posible eso que me hace sufrir, o sea, eso detrás de esos aspectos que vimos acá en la soledad, por ejemplo, de pereza, de dependencia, de autosimpatía, de orgullo y de envidia, vamos a ver en detalle, o sea, lo más detalladamente posible. Y me hace sentir molesto o me hace sentir incómodo y me genera molestia hacia las personas. ¿Qué nos hace sufrir esos aspectos en estos detalles que vimos acá? En pereza, dependencia, autosimpatía, orgullo o envidia, cuando estábamos hablando de la soledad. El otro ejemplo que poníamos era de una rabia. Ok, en una rabia también vamos a ver los aspectos detrás. Cuando hablábamos del disgusto, que hablábamos, lo veíamos, era acá, no, ajá. En la ira, que veíamos, por ejemplo, que se desata una ira, la persona quiere vengarse, quiere tratar mal a la otra persona, pues vamos a ver qué se genera, incluso se lo podemos ver incluso en la parte instintiva. Toda esa molestia que se genera emocionalmente, cómo nos tensionamos incluso mucho cuando se genera este tipo de disgustos. Una ira consume muchísima energía cuando la dejamos manifestar. Entonces hay que observar incluso cómo nos tensionamos, cómo nos genera malos pensamientos, cómo nos mueve toda la emoción, nos hace incluso estar proyectando, ay, esa persona debiera pasarle esto y esto y esto. O sea, esos yoes de venganza, pues vamos a verlo lo más detalladamente posible también, que es el aspecto que vamos a revisar en este ítem, en este, que es en el que estamos, cuáles son los detalles de ese yo. Buscar lo más detalladamente posible en el defecto que cada uno está trabajando, busquemos lo que está más al fondo, o sea, qué nos hace pensar, qué nos hace sentir, cuáles son esas sensaciones que me genera. Cuando estamos en estados de soledad, pues se genera mucha tristeza, mucho decaimiento
mucho desgano en el cuerpo, mucha debilidad incluso se siente en el cuerpo. Esa tristeza incluso muchas veces nos hace sentir pesadez. Eso también tenemos que observarlo y estar pidiendo muerte. Por eso la pregunta, los detalles del yo, o sea, detrás, qué es aquello que nos hace sentir en todo el cuerpo y pues lo que nos genera, emociones, pensamientos, incluso el querer hacer algo en contra de la persona o hacer eh, algo en contra de esa persona que vemos en estos estados de soledad cuando se genera envidia y vemos en la otra persona que no se merece eso, pues a veces pensamos es que yo debiera hacer esto porque yo sí tendría más oportunidad de repente pues con esa persona o con alguien similar si yo hago esto o hago aquello. Y allí es el yo el que se está manifestando. Entonces vamos a ver lo más detalladamente posible y empecemos a pedir muerte a esos detallitos. Vamos a revisarlo durante los próximos 3 minuticos. Y recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de esos detalles. Iniciamos. Y ya estaríamos terminando la práctica. Muy bien. Bueno, como les decía, pues hacemos en pocos minutos porque estamos en internet, pero en la medida en que vamos encontrando cada vez más detalles, pues podemos tardarnos más tiempo y de esa manera pues encontrar, hacer de la práctica pues todo un gimnasio psicológico donde eliminemos pues la mayor cantidad de detalles posible. Entonces, bueno, vamos a darles las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia. Vamos a hacerlo cada uno internamente. Muy bien.
Y bueno, hasta acá la práctica. Vamos a revisar si hay algún comentario o alguna pregunta. Que me parece que no. Por acá nos saludaba Ana Tarazona y Edith. Bueno, no, veo que no hay más comentarios, entonces vamos a dejar la práctica hasta acá, pues agradeciéndole a los que participaron y pues como siempre deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Ya estaríamos mañana pasando el material y pasando la invitación también a la conferencia de mañana. Mañana tenemos conferencia de fase A. Estaríamos viendo la conferencia número 21, concentración y relajación. Esa sería la conferencia del día de mañana. Muchas gracias a todos entonces. Feliz noche. Por acá nos daba las gracias Margarita. Bueno, gracias a ti Margarita por participar. Hasta la próxima.